amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Ultra Misterio Enigma. El 7 de marzo de 1996, en plena oleada ovni de Galicia, ocurrió uno de los avistamientos más importantes de la historia de la ufología y, sin duda, uno de los tres más mediáticos de aquella oleada en la que se reportaron cientos de casos. El incidente del que hablamos hoy se conoce como el caso Friol o el ovni de Ferrerías, nombres dados por el lugar y el ayuntamiento donde se produjeron. Los investigadores Marcelino Requejo y Miguel Pedrero fueron los que registraron e investigaron este caso y hablaron con los testigos. Estos fueron los hechos. Pasados unos 20 minutos de la medianoche del 7 de marzo de 1996, el principal testigo, José Manuel Castro, se disponía a entrar en su casa en el lugar de Ferrerías, cuando de repente se fijó en una pequeña esfera luminosa amarillenta que estaba situada a gran altura y realizaba movimientos en zigzag. José estuvo unos segundos observando y tanto le llamó la atención aquel extraño objeto que encendió su linterna y empezó a agitarla en dirección a aquella esfera, imitando sus movimientos, al mismo tiempo que gritaba: «¡Bajad, bajad!». De repente la esfera se detuvo, como si entendiera la invitación de José Manuel, y bajó rápidamente en vertical hacia un bosque cercano a la casa del testigo. Cuando se encontraba a unos pocos metros del suelo, inició un vuelo rasante en dirección a la casa de José Manuel. El hombre, completamente asustado, echó a correr y se escondió en la segunda planta de su casa. Allí continuó observando la escena desde una ventana. La esfera se paró a unos 50 metros de su vivienda y resultó ser una gigantesca bola amarillenta, semitransparente, del tamaño de una casa de 3 plantas que se mantenía suspendida a unos pocos centímetros del suelo, girando muy despacio sobre sí misma, al mismo tiempo que emitía un zumbido similar al de un enjambre de abejas. A través de aquellas paredes semitransparentes, el testigo pudo distinguir las siluetas de 5 individuos de unos 3 metros de estatura. 3 se encontraban de pie en el centro y otros 2 tumbados a cada lado, apoyando la espalda contra las paredes de aquel aparato. A continuación, este se apoyó en el terreno y unos segundos después, una rampa de luz multicolor como un arco iris se desplegó hasta tocar el suelo de la finca. Inmediatamente comenzaron a descender lentamente 3 seres de baja estatura que, según el testigo, bajaban como flotando, como cuando se baja en paracaídas, y llevaban las manos puestas uno en la espalda del otro, como niños jugando al tren, con las piernas muy juntas y las rodillas ligeramente flexionadas. Vestían un traje ajustado y una especie de casco que les cubría completamente la cabeza. Manteniendo en todo momento esa postura, los 3 se alejaron del aparato, saltando hasta perderse en un riachuelo que discurre por la linde de la finca del testigo. Acerca de la curiosa postura que mantenían aquellos seres, que en un principio puede parecer un poco random o incluso graciosa, sin embargo, las investigaciones descubrieron algo inquietante. En unas cuevas de Tassili, en el norte de Argelia, existen unas pinturas datadas en unos 11.000 años, que sorprendentemente muestran unos humanoides iguales a los descritos y en la misma curiosa posición, lo que nos da una idea de la nueva dimensión que alcanzó este caso. Por la mañana, José Manuel avisó a su hermano y se dirigieron al lugar del incidente. La noche anterior había sido muy fría
y pudieron ver marcadas en la escarcha las huellas de aquellos pequeños seres que había visto José Manuel. También descubrieron otras mucho más grandes, probablemente pertenecientes a uno de aquellos grandes humanoides que vio a través de las paredes del aparato. Además de las marcas que dejó aquella extraña nave al tocar el suelo. Ese día también llegaron los investigadores, que pudieron ver todas las huellas y sacaron moldes de escayola de las mismas, que fueron llevados al Departamento de Zoología de la Universidad de Santiago de Compostela para comprobar si pertenecían a algún tipo de animal. Las huellas pequeñas, efectivamente, correspondían a un ser del tamaño que había descrito José Manuel. Y aunque él no vio descender al humanoide más grande, se comprobó que aquellas grandes huellas pertenecían a un ser de unos 3 metros de altura y con una zancada de casi 1,30 m. Sin embargo, después de una exhaustiva investigación, no se pudo relacionar esas huellas con ningún animal conocido. Se sugirió la posibilidad de que las huellas del ser grande, por su forma, en vez de ser del pie desnudo como las de los pequeños, parecían más bien una especie de calzado diseñado para agarrarse al terreno. A pesar de que presenció el incidente más grande, José Manuel no fue el único testigo que vio ese día esa extraña esfera. Cerca de su casa hay una base militar de comunicaciones y ese día, unas horas antes del encuentro de José Manuel, los soldados que allí se encontraban de guardia pudieron ver aquel objeto rondar por las inmediaciones de la base, alrededor de unas altas antenas. Y a la misma hora del incidente, varias personas que vivían en las inmediaciones pudieron observar el mismo objeto esférico, describiéndolo exactamente igual que el principal testigo. Incluso una de ellas vio al propio José Manuel cuando hacía las señas con la linterna que provocó que aquel aparato descendiera, observando perfectamente cómo descendía en vertical sobre el terreno de aquel hombre. En total se localizaron a unas 6 personas en las inmediaciones que describieron exactamente lo mismo a la hora de aquel incidente. Para los principales investigadores, no hay duda de que José Manuel aquel día vio algo que no era de este mundo. Aunque este es uno de los principales avistamientos de aquella época, lo cierto es que aquel año se produjo una gran oleada, por lo que se registraron cientos de casos muy interesantes que seguiremos trayendo al canal. Amigos, no olvidéis regalarnos un like, compartir y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.